Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y a continuación vamos a presentar nuestra solución al reto del carpooling. Bueno, ahí arriba se encuentra el link del Drive para como anexo de todas las gráficas que más adelante se van a presentar. Primeramente, nuestro plan de trabajo consiste en analizar cada uno de los datos recopilados que se encuentran en el Excel que nos compartió durante esta y la anterior semana, y con el cual quisimos proponer que las personas que viajan en auto a distancias cortas les convenga mejor caminar o eh, si fuera caso contrario en el que fueran en autos o camiones que recorra una persona en rutas cercanas, pues que mejor opten por una cantidad mínima dentro de ese sector de rutas, digamos 6, que nada más opten por una sola ruta. Para ello, quisimos analizar las posibles soluciones al tráfico, al mismo tiempo de evaluarlas para conocer cuál de todas las propuestas fueran la más viable, la cual en nuestro caso fueron tres y más adelante vamos a presentarlas. En cuanto al contenido conceptual, pues es de suma importancia reconocer que la plataforma Excel sirve para como una base de datos y análisis de estos, así como los filtros de búsqueda para declarar ciertos parámetros. Y en el caso de así contenidos conceptuales que competen a esta situación, pues las principales son las que ya vienen explicadas en el Excel de exploración del reto, que son referentes al Go Track Track, a la pestaña de Go Track Track y al de Go Track Track Points, que son todas las de aquí. Y pues a continuación vamos a mencionar un poco sobre el análisis exploratorio que se hizo acorde a cada una de las propuestas que nos planteamos. Ok, en la primera propuesta, que fue la de que las personas que viajaran en carro en cortas distancias, que se bajaran o que evitaran usar el carro y que caminen. Entonces nosotros evaluamos qué tan factible es que las personas se desplacen a menos de 5 kilómetros, que caminen. Y lo que hicimos fue agregar un filtro en la columna de distancias que sea menor, que muestre el número menor que 5. Y luego contamos todas las personas que se están desplazando en distancias menores que 5. Y esto nos dio eh, un total de 57 personas que podrían implementar esta solución de irse caminando. Bueno, después decidimos realizar otra evaluación en donde planteamos como propuesta que las rutas principalmente grandes fueran las que, o sea, tomar esas rutas como base para que las rutas cortas u otras rutas grandes que pasen cercanas a ellas se anularan y que solo, en lugar de pasar 1000 autos, solo pasen 100, pero con la misma cantidad de personas dentro de los autos. Para este análisis utilizamos un modelo que planteamos. En total de las rutas que venían en el Excel, solo utilizamos 20, que son las que están en rojo a continuación en la lista. Son esas. Y para poder hacer este análisis, lo que primero que hicimos fue copiar nuestra tabla de GoTrackPoints a nuevas hojas y las nombramos como TrackPoints 2, TrackPoint 3 y así sucesivamente. Después insertamos una tabla y la segmentamos por la columna de Track ID, como lo hicimos en la clase. Después de esto, lo que hicimos fue filtrar las longitudes y latitudes mínimas y máximas correspondientes a la ruta larga que habíamos escogido en un principio. Y finalmente, pues ya agregamos una gráfica, siendo X los valores de longitud y Y los valores de... X los valores de longitud y Y los de latitud, perdón. Es importante recalcar que nos dividimos por sectores, entonces cada quien se basó en una gráfica o en una ruta, mejor dicho, grande y a continuación están las gráficas. En la primera gráfica, la ilustración, podemos ver que muchas de las líneas que están en la leyenda pasan por
lugares similares o casi por la misma ruta. Y en esta se pueden sacar de que de 6 rutas, 5 tienen línea de autobús y solo una no tiene. Y en estas rutas se pueden compilar muchos datos contando cuántos datos de cuántas personas tenemos. O por ejemplo en la ruta 1 que contiene 71 datos y en la ruta 2 contiene 129 y así. En el caso de la segunda gráfica, se han detectado que el mínimo de datos que se pudo obtener de una de estas rutas fue de alrededor de 130, no, perdón, de 14, y la máxima fue de alrededor de 300. Y la mayoría de esos presentaban usuarios que usaban carros antes que autobuses, por lo tanto no hubo un rating en cuanto a autobús, más que en un solo, pero tampoco presentaba rating. En esta siguiente gráfica, la ruta principal es la azul que se puede observar. Es la ruta más larga de las que encontramos. Es la 37.962 y contiene 410 datos. Las rutas que escogimos para analizar conforme a estas pasan cerca o muy cerca entre sí. Por ejemplo, la amarilla es la mitad de la ruta azul y la gris igual, pero entre la gris y la roja se conectan y entre la amarilla y la roja también se conectan. Entonces para nosotros fue como importante que aunque no pasaran exactamente por los mismos puntos, hay algunos en los que sí coinciden las 4 rutas. De esta cuarta gráfica nos damos otra idea. Tomamos 2 rutas como principales, en este caso sería la ruta 2, que está representada con color naranja. Y otra entre la amarilla y la gris es lo mismo que estamos representando, simplemente yo quise hacer rutas de los números menores, de 11, 16, 18 y 20, en el que podríamos dar otros casos. Por ejemplo, la gente que usa la ruta 1 con el color azul, puede perfectamente usar la ruta 2 porque es un punto muy cercano. Es lo mismo con los de amarillo y los de la línea gris. Si tú pasas por estos puntos, puedes optar por usar uno u otro. Y sería mejor que todos se acumularan en un solo camión para que en mismos autos, para que las otras rutas sean con menos tráfico. En la siguiente gráfica se graficaron las rutas 37.960 en T1, 37.989 en T2, 3 en T3 y 38.001 en T4. La ruta T1 presenta 140 datos. ¿Puedes darle para abajo? La ruta T2 muestra 54 datos. La T3 proyecta 23 datos y finalmente la T4 proyecta 141 datos. Okay, y como otra alternativa, que no le dimos tanta importancia, pero lo queríamos mencionar, es el uso del transporte público. Nos dimos cuenta que de todos los transportes públicos que había, de las diferentes rutas, que eran un total de 73, había alrededor de 32 camiones en el que estaban relativamente vacíos, así que si nosotros logramos llenar esos camiones para que la gente deje de usar sus autos en las rutas en las que pasan esos camiones, lograríamos como alrededor de 1,200 personas. Yo sé que es mucho, pero ese es el dato en el que podríamos ayudar a que se van todos en el transporte público y dejen de ir en sus autos. Aquí está un poquito lo que viene siendo la gráfica. Y esas son las rutas posibles que toman los camiones. Esas son todas estas. Ahora, nuestra iniciativa de carpooling, que es la evaluación 2, que es la que le dimos más importancia. O sea, tenemos las 3 propuestas, la de las personas que se van caminando cuando son menos de 5 kilómetros, el uso del carpooling y lo de los buses, que lo de los buses es un poco bajo, pero también ok. Son esas nuestras 3 propuestas. Ahora vamos a dar las ponderaciones. Ok, la ponderación de la evaluación 1, que fue la de las personas que recorren menos de 5 kilómetros, solo nos dan 163 datos. Solo 163 datos tienen esto que necesitamos de la distancia.
Y si nos basamos en estos 163 datos, nuestra solución tiene una eficiencia de 37.96%, que se puede apreciar en la gráfica de la izquierda. Pero por el contrario, si nos basamos en todos los datos, que son casi 18.000, nos da un valor de eficiencia de 0.29, que es bastante poco, y está representada en la gráfica de la derecha. Ahora evaluando nuestra propuesta 2, ¿le puedes dar para abajo, por favor? Abajo están los porcentajes. Sí, igual hicimos una cuenta tomada de nuestro modelo nada más, desde donde son 4.038 total de datos, y los datos que podemos como utilizar, o sea, en lugar de que haya 4.038 automóviles en una misma ruta, vamos a hacer que solo haya 1.032, lo que representa un porcentaje de 25.55, y estaremos reduciendo el tráfico en un 74.44%. Y si nos basamos en los datos de todos los 19.561, serían los mismos datos viables y el porcentaje representado sería un 5.27, y reduciríamos el tráfico si lo implementamos de manera muy gradual, y se llegaría a un porcentaje de 94.72. Aquí está representada en gráficas. La de la izquierda es de nuestro modelo y la de la derecha es la implementación de nuestro modelo en la gran escala. La tercera propuesta simplemente no la desarrollamos tanto. Simplemente el único dato que quisimos poner es que si en estas 32 rutas en las que los camiones están vacíos y usamos un número aproximado de 40 pasajeros y contando los que van parados, los que van sentados, podrían ayudar a más de 1.200 personas que usan el automóvil en las rutas que pasa el camión, si usan el transporte público en vez de su automóvil, y seguramente el tráfico se reduciría. Pero como no lo tuvimos tan en cuenta, simplemente quisimos dar el dato, pero no lo trabajamos tan a fondo, pero sabemos que también es una opción muy viable. Concluyendo la información obtenida en base a nuestra primera propuesta, que es que las personas que recorran menos de 5 kilómetros de distancia caminen, ayudará a reducir el tráfico, ya que como vimos anteriormente en los datos, se puede reducir la cantidad de autos que hay en la calle. En cuanto a nuestra segunda propuesta, que son las rutas grandes únicamente, que tiene que ver con los transportes de carpooling, también porque es de hecho nuestra propuesta más fuerte la de carpooling, ya que al practicar esto vamos a reducir de manera más amplia lo que viene siendo el acumulamiento de carros en las calles. Y en cuanto a nuestra tercera opción, que es la de transporte público, que la gente usa el transporte público, ya sean los camiones, también, aunque no haya sido muy desarrollada, también va a ayudar a reducir lo que viene siendo el tráfico. Y al final solamente damos nuestras conclusiones individuales, que las damos cada quien aquí, y unas pequeñas recomendaciones. Que como grupo trabajamos, recomendamos a las personas la iniciativa Carpooling. Creemos que tiene una iniciativa con mucho potencial, y también el disminuir el uso de los automóviles y optar por el transporte público. Es muy importante que el cambio inicie con cada individuo. Y estas son nuestras referencias, y creo que por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su presentación. En resumen, entonces, ¿cuáles fueron las variables que les permitieron definir la problemática y desarrollar su solución? Bueno, como tuvimos 3 propuestas, fueron varias. En la primera la variable principal fue la distancia. En la segunda fueron los mínimos y máximos de longitud y latitud. Y en la tercera fueron tanto el rating de bus como si era carro o autobús. Ok, muy bien. Dentro de las herramientas de Excel, ¿cuáles fueron las de mayor utilidad para su desarrollo? Realmente lo que más usamos fueron los filtros, lo que se nos enseñó. De hecho, lo que se nos enseñó fue casi todo lo que hicimos. Hicimos operaciones aritméticas, como por ejemplo contar sí, damos una cierta
condición y solamente iban a contar las personas que cumplían con esa condición. También el uso de las tablas dinámicas, que fue una herramienta para lograr esos filtros. El uso de gráficos para poder representar mejor la información. Y al final la representación de todo esto mediante la recopilación de todos esos datos y usado en un reporte. Ok. Para medir el impacto de su solución, ¿qué fórmula usaron? Ay, perdón, no se activaba mi micrófono. Usamos la fórmula de suma principalmente para sumar todos los datos de toda la cantidad de datos de las rutas que utilizamos. Perdón, es que se me fue. Y después sacamos el porcentaje. Y ya eso fue lo que graficamos en una tabla de, bueno, en una gráfica, perdón, de pastel y de barras. Ok, muy bien.